apasionante esta porción de la palabra. A mí realmente me toca mucho todo el tema de la salida, del éxodo, de la conquista, porque veo muchas similitudes en nuestra vida diaria, en nuestra conquista de ese territorio que la nueva criatura tiene que ir conquistando hasta que al final ya lleguemos delante de la presencia del Señor, a Canaán, ya no haga más falta estar pendientes de toda esta lucha tremenda que estamos teniendo en este mundo. La proposición o la propuesta que os querría hacer en esta mañana es que reflexionáramos acerca de que el Espíritu Santo siempre está con el creyente, le protege, le ilumina y guía, aunque el creyente no sea consciente de ello. Esta es la proposición que os querría hacer en esta mañana. Vemos aquí en estos versículos que hemos leído ahora, que Miguel nos ha leído, que hay unas primeras etapas del pueblo de Israel que son todas fronterizas, están en la frontera entre el desierto, entre Egipto y el Sinaí. Es el camino del norte, que era el camino que iba con más rapidez hacia Canaán, más o menos unos 300 kilómetros, podía ser recorrido quizás en un par de semanas, 15 días, quizás un poco más. Pero dice la Escritura aquí, que versículo 17, que Dios no los guió, o sea, ellos tomaron este camino, porque era el camino de la lógica, el camino que quizás Moisés sabía cuando él era un hombre poderoso en Egipto, él quizás sabía de este camino, conocía este camino, sabía lo que sería mucho más rápido llegar hasta aquella zona. Pero esto era la lógica. Pero dice que Dios no los guió por este camino. Fíjate bien, no los encaminó, no los condujo. Y en el hebreo hay un verbo que me gusta mucho, es Dios no los pastoreó. O sea que está dando la idea de que Dios iba a ir con este pueblo a nivel pastoral también, a nivel de ocuparse de todo lo que como un rebaño las ovejas necesitarían. Dice que no los pastoreó. ¿Por qué? Porque quizás Moisés no lo sabía durante estos 40 años que estuvo fuera, pero en aquel momento era un camino donde no había ningún tipo de seguridad. Estaba lleno de torres y fortalezas egipcias por una parte en el sur, y más adelante las tropas de los ejércitos fenicios estaban patrullando continuamente por allá. Y el pueblo no estaba preparado para la guerra, era un grupo de esclavos, un grupo de gente que habían estado viviendo bajo un despotismo durante cientos de años, no sabían lo que era la libertad, no estaban entrenados militarmente, hubiera sido una especie de suicidio que fueran por aquel camino. Dios conocía las limitaciones de aquel pueblo, Dios quería protegerles de los peligros mortales que podrían encontrar allí, que además eran innecesarios porque había una vía B. Y en el versículo 18 es muy interesante lo que dice, y he mirado en el hebreo y para mí es la puntilla. Dice, Dios pues hizo que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto. Pero aquí dice que Dios los desvió. O sea, iban por esta dirección y ahora les desvía. Pero es interesante porque si dice que les desvía, es que ellos estaban en una vía ya. Una vía que Dios no les había dicho que caminasen. Una vía que ellos habían tomado de acuerdo a la lógica, de acuerdo a la razón, de acuerdo a lo más práctico. Pero Dios no les metió aquí. Ellos tomaron esa vía. Y ahora nos dice aquí en el versículo 18 que Dios les desvió. Y desviar quiere decir apartar a alguien o a algo del camino que seguía. Ellos habían empezado a recorrer un camino por el cual Dios no les había guiado, pero Dios les pone en un camino que Él quería que siguieran. Por tanto, les disuade de esta intención, de esta determinación, de este propósito en el que estaban. Fijaos bien qué interesante, hermanos. Y a mí me ha tocado mucho, ¿no? Ellos habían decidido seguir la senda del norte, que era la más normal, la más lógica, pero Dios no les había guiado por allí. Pero no les deja ir adelante. Sabe que se la están jugando, les desvía. Y dice que les hace dar un rodeo. Y en vez de tomar la dirección del sur, dan la vuelta y del norte se van hacia el sur. Hermanos, yo creo que aquí hay algo que por lo menos a mí me ha tocado mucho, ¿no? Dios trasciende nuestra lógica. Dios va más allá de lo que nosotros podamos pensar que es lo correcto, lo normal, lo que nos va a ir bien, el camino que tenemos que seguir. Y nos lo hemos tomado por nuestra cuenta, no nos hemos encomendado ni a Dios ni al diablo, más bien al diablo sí.
¿verdad? No nos hemos encomendado a Dios, tomamos este camino y no nos extraña, hermanos, que en un momento determinado Dios vaya más allá de nuestra lógica, trascienda nuestra lógica y nos haga seguir por un camino que nunca quizás habríamos cogido por nuestra cuenta, de acuerdo a nuestra forma de entender las cosas. Dios tiene que cambiar muchas veces nuestra mente o nos pone impedimentos por delante para que no vayamos más allá. Y muchas veces estamos empeñados en ir para allá. Y Dios dice, no es este mi plan. Y empezamos a encontrar cosas por el camino que dice, ¿qué pasa aquí? Yo quiero hacerlo mejor, esto es lo normal, esto es lo lógico, pero no va adelante, no funciona, hay muchos problemas por en medio. Será quizás que Dios dice, no vayas más por aquí, que este no es mi plan. Puede ser, nos tiene que desviar, ¿verdad? Entonces vemos aquí en el versículo 20, dice, partieron de Sucot, la primera etapa. Una primera etapa. Sucot quiere decir enramada o cabaña. Más o menos a unos 20 kilómetros de Rameses. Es muy difícil decir exactamente dónde se hallaban estos puntos. Es difícil, es complicado. Hay mucha hipótesis, ¿verdad? No es muy fácil. Pero vaya, nosotros nos interesa más bien el que allí se creó como una especie de punto de encuentro, de un punto de partida para empezar a salir. Tampoco nos dice cuánto tiempo estuvieron acampados en Sucot, pero los eruditos parece que entienden que el tiempo fue corto, no fue una etapa larga, fue una etapa corta. Y versículo 18 dice que los hace ir hacia el Mar Rojo o el Mar de las Cañas. También es muy difícil precisar por qué punto cruzaron esta gente el mar. Hay muchas opiniones, pero vaya, esto tampoco nos importa mucho. Lo que me importa a mí es que cruzaron el mar, tuvieron que cruzar el mar, ¿verdad? Sin embargo, el propósito teológico, aunque no tengamos estas cosas tan ciertas, está muy claro, está muy claro. El plan de Dios, cómo Dios quiso salvar a su pueblo, cómo Dios hizo pasar por estos lugares a su pueblo, y el propósito que tenía lo tenemos muy claro, aunque nos falten estos pequeños detalles, ¿verdad? Pero lo que no cabe ninguna duda es que Dios quiso defender a su pueblo y quiso satisfacer sus necesidades básicas, quiso pastorear a su pueblo, se implicó con el pueblo, iba con el pueblo, les dio lo que le necesitaban en el momento determinado, les guardó del mal y permitió que se multiplicasen, hermanos. Esto es lo que entendemos aquí y que está bien claro. Los lugares, los puntos, etcétera, quizás no están tan claros, pero el propósito y lo que ocurrió sí que está claro. Y entonces vemos aquí como de día y de noche a través de esta nube, la Shekinah, ¿verdad?, los está guiando. De día va adelante, les está marcando el camino, les cubría del sol tremendo que caía y por la noche les alumbraba el camino, ¿verdad? Y se ponía muchas veces entre ellos y los perseguidores. Los perseguidores casi seguro que quedaban como cegados, ¿verdad? También les indicaba el tiempo de reposo, el tiempo de descanso. Les anunciaba el momento en que tenían que salir, levantarse para una nueva etapa. Lo que está claro es que les indicaba la ruta que Dios había escogido. Esto sí que está claro. Que les iluminaba la ruta por la cual tenían que ir. Que les dirigía por aquella ruta que Dios había decidido, a pesar de que a nivel lógico no lo entendieran. El objetivo, versículo 21, nos dice aquí claramente, el objetivo era, el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos. El objetivo, a fin de que anduvieran de día y de noche. Dios los pastoreó en el desierto, los guió, les protegió, les dio lo que les faltaba con un propósito determinado, que fueran adelante, que caminasen, tanto si era de día como si era de noche, cuando era necesario. Y hermanos, yo creo que este libro de Éxodo, por lo menos a mí me habla mucho, porque es un libro histórico. Es un libro histórico, tiene que ver con la salida del pueblo de Israel hasta la llegada a Canaán. Es una historia, la historia de un pueblo. Pero yo creo, hermanos, que este libro de Éxodo, nos tiene que hacer reflexionar sobre nuestra historia. Hermano, ¿te acuerdas del día que saliste de Egipto? ¿Te acuerdas el día que Dios te llamó y sin saber cómo, porque no lo podías entender, fuiste transportado de un lugar a otro?
cómo Dios empezó a cambiar tu mente, cómo Dios te mostró un camino ilógico totalmente para ti, que tus amigos muchas veces quizás te dijeron, estás como una cabra, te han comido el coco, estás en una secta. Por lo menos a muchos nos lo han dicho, ¿verdad? ¿Te acuerdas de ese día? Que el día fue el día que fuiste liberado de Egipto, porque tú y yo estábamos sometidos a un déspota, al enemigo de nuestras almas, Satanás. Nos tenía totalmente cogidos, pero además nos tenía totalmente mentalizados de que aquel era el lugar donde estábamos bien y donde el lugar donde teníamos que estar. Pero saliste de allí. Y a partir de aquí, te dio el Espíritu Santo y empezó a cambiar tu mente, mi mente. Empezaste a ver cosas que antes no entendías. ¿Te acuerdas de esto? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Porque si no te acuerdas, como digo en català, tú has de fer mirar. Algo ha pasado que no funciona. Algo ha pasado. Si tú no te acuerdas de tu experiencia de salida de Egipto, algo hay en tu vida que no cuadra. Porque este es el punto de partida. El punto de partida de una nueva vida es la salida de Egipto. La salida de aquel lugar en el que hemos estado todos desde que nacimos. Y Dios empezó a operar. Nos dio el Espíritu Santo. Se comprometió a estar con nosotros todos los días, a protegernos en el camino, a iluminarnos el camino, a protegernos de los que nos persiguen. Va adelante. Y esta forma de caminar nos acerca cada vez más al propósito y a la mente y a la voluntad de Dios y nos aleja cada vez más de aquella mente que estaba totalmente contaminada por el poder del pecado. Por un lado nos acercamos cada vez más al Señor, cada vez pensamos más como el Señor, cada vez entendemos más las cosas de acuerdo a la visión que tiene el Señor y cada vez estamos alejándonos más de aquella antigua manera de vivir. Andar en el Espíritu sería que permitiésemos que el Señor confeccione nuestra agenda. Y para mí esto es muy complicado y muy difícil, porque tengo que reconocer que me gusta mucho confeccionar mi agenda, aunque muchas veces veo lo mal que me ha ido al confeccionarme la yo. Pero este sería el propósito, ¿no? Además de iluminar y guiar, nos protege de nuestros perseguidores. Luego lo vamos a ver. Dios sabe mi realidad y tu realidad, querido hermano. Nos tratará de acuerdo a lo que Él ve, a lo que Él ve que hay a nuestro alrededor, a lo que Él ve que somos, a lo que Él ve que nos puede perjudicar, porque Él tiene una visión global y eterna de nuestra vida. Estamos en la frontera nosotros, entre el mundo y Canaán. Estamos yendo hacia Canaán, nos estamos apartando cada vez más del mundo, pero estamos yendo más hacia Canaán, pero de momento estamos en un terreno fronterizo. En un terreno que no nos da mucha seguridad muchas veces, porque somos de carne y hueso, hermanos, como aquella gente. Es que cuando decimos qué duro era el pueblo de Israel, digo qué duro es Javier, me lo digo a mí mismo, porque me veo tan fotografiado en esto, ¿verdad? En Canaán estará la libertad, la salvación, el cielo, el tiempo que no habrá más sufrimiento, el futuro. Aquí, en esta tierra, en Egipto, está el pecado, está la dictadura del enemigo, está la opresión, está el sufrimiento, está una forma de vivir que ya la hemos conocido y que no nos ha ido nada bien. Pero hay una cosa que está clara, estamos en terreno fronterizo, hermano, no te olvides de esto. Y muchas veces Dios permitirá que vayamos al desierto, nos llevará al desierto. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Nos va a llevar al desierto en un lugar de soledad, en un lugar donde nos falta el pan, en un lugar donde no tenemos agua, en un lugar que está lleno de serpientes y escorpiones, en un lugar que decimos, ¿qué hago yo aquí? Estoy perdido. Pero Jesús fue llevado al desierto. Muchos profetas y gente importante en Israel fueron llevados al desierto. El pueblo fue llevado al desierto. Hermano, ¿te acuerdas de alguna etapa tuya de desierto? Cuando no sabes dónde estás, cuando no encuentras ninguna posibilidad, donde te sientes tan fatigado, donde tienes tanta sed, no viene la palabra, no sientes al Señor, las cosas no te funcionan bien. ¿Te acuerdas de alguna etapa de estas? Porque es lo normal que hayas estado en el desierto. Y si no has estado, prepárate, porque un día u otro vas a estar. Porque dices en el desierto donde Dios trata a su pueblo, lo llevaré al desierto y le haré pasar por la vara, dice la Escritura, porque tengo un plan para él. Yo creo que es importante ir recordando todo esto.
Y entonces, hermanos, en el desierto también nos encontramos con la visión o con el ataque de un mundo espiritual de maldad que está aquí a nuestro alrededor. Un mundo espiritual donde el proyecto, el propósito es eliminarnos, es hacernos daño. Muchas veces es en el desierto donde entendemos este tremendo caos que hay a nuestro alrededor. Es en el desierto donde entendemos muchas veces cómo Dios ha operado en nuestra vida, cómo Dios nos ha guardado hasta aquí. Pero fíjate bien, en el versículo 3 del capítulo 14 dice: Faraón dirá, cuando están ya el pueblo acampado allí junto al mar, Faraón dice, se están metiendo estos en la boca del lobo, se están yendo directamente delante del mar. Y pensaba así Faraón dirá de los hijos de Israel: andan vagando sin rumbo por la tierra, el desierto los ha encerrado. Fíjate bien, esto era lo que pensaba Faraón, esto es lo que creía Faraón. Pero en el versículo 8 mira lo que dice aquí la palabra. Dice que los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Con mano poderosa. Faraón no sabía esto. Fíjate cómo era Faraón, Había experimentado los milagros, las plagas, el poder de Dios para liberar a su pueblo, el poder de Jehová. Y ahora dice, esto es el Dios de esta gente aquí en el desierto. No tiene nada que hacer. Se había olvidado de que el pueblo de Israel salió con mano poderosa. Que los mismos egipcios les dieron dinero, les dieron joyas, les dieron oro para poder ir adelante. Y fíjate qué cosa, quiere glorificarse Dios delante de Faraón. Él pensaba que el Dios de Israel era un diosecillo de la zona, que en el desierto no tenía nada que hacer. Pero estamos hablando del Dios Todopoderoso, del Dios eterno, del Dios que creó los cielos y la tierra, toda la tierra, no solamente aquel lugarcillo de Egipto, toda la tierra. Dice, este Dios los habrá dejado por ahí, los habrá llevado a un punto sin retorno, porque ¿qué tipo de Dios es esto? ¿Cómo se había olvidado de la realidad Faraón? ¿Cómo se había olvidado? Hermano, recuerda tu historia sagrada. ¿No te has encontrado alguna vez que precisamente porque has sido guiado por Dios, has escuchado voces de la calle, incluso voces de hermanos buenintencionados, que te dicen, te has equivocado, has cogido un rumbo equivocado, estás solo, ¿dónde has ido a parar? Mira dónde te has metido. Puede ser que lo hayamos hecho mal y vamos a pagar unas consecuencias, pero si tú has sido guiado, si yo he sido guiado por el Espíritu Santo, estas voces no las tendremos que escuchar porque nos van a despistar. Son las voces de la incredulidad. Con toda buena intención, son las voces de la incredulidad. Ya acordaos, yo no digo que muchas veces estos hermanos tengan razón cuando hemos tomado una decisión no de acuerdo a la palabra de Dios, pero otras veces, con toda buena intención, pueden darnos consejos que nos pueden apartar de realmente el plan de Dios para nuestra vida. Pero hay algo que para mí es importante, hermanos, y esto tendríamos que tenerlo claro. Cuando tú y yo estábamos en Egipto, bajo el poder tremendo de Satanás, porque mucha gente habla de allí de guerra espiritual y se dedica a echar fuera demonios saltando, así como si esto fuera, yo qué sé, una tontería, ¿verdad? Pero estamos hablando del segundo poder del universo, ya lo he dicho muchas veces, el segundo poder del universo. En aquel tiempo, cuando Israel estaba en Egipto, no había otro poder en aquel lugar, en aquella tierra, en aquel Medio Oriente, tan fuerte como el poder de Egipto. Tuvo que haber un hecho más poderoso que el de el Faraón para que tú y yo pudiéramos ser liberados de Egipto. ¿Y sabes quién era el más poderoso que Faraón? Era Jesucristo. Porque para que tú y yo hubiéramos podido salir de las manos del poder del enemigo, del diablo, tuvo que haber un poder fuertísimo que rompiera el poder del diablo. Y eso ocurrió en la cruz, allí en la cruz ocurrió. El diablo pensaba, este se ha metido en un mal berenjenal, en un mal jardín, vamos a ver cómo sale. Pues mira, salió porque resucitó y venció la muerte. Mucho más poderoso. Si él había hecho que todo el mundo estuviera bajo el poder de la muerte, hubo uno que permitió que este poder de la muerte fuera quebrantado en la cruz cuando murió y más tarde resucitó. Él pensaba una cosa, pero no le salió bien la cosa, le fue mal, porque Jesús era más poderoso, nos sacó, nos libró, dice la palabra, del dominio de las tinieblas
y nos trasladó, ojo al dato, nos trasladó al reino de su Hijo amado, nos mete en otro lugar. Estábamos en un sitio y nos pone en otro sitio. Y mira bien lo que dice: habiendo despojado a los principados y potestades, los exhibió en público, llevándolos en un cortejo triunfal. Fíjate tú, toda la creación vio cómo el poder de Satanás era roto y como si fuera un ejército vencido y avergonzado, era presentada su vergüenza delante de todas las potestades, de los ángeles, de toda la creación. Es increíble esto, hermanos. Pero para eso tuvo que haber un poder más fuerte que el de Satanás. Hermanos, por desgracia creo que estamos en un punto, en un tiempo, que una de estas modas que hay es la guerra espiritual sin ningún tipo de lógica, ¿verdad? En plan show, en plan espectáculo, ¿verdad? Se hacen muchas cosas, hay muchos libros escritos de guerra espiritual, pero ¿quieres que te dé un consejo? Si quieres entender una guerra espiritual correcta, léete bien el Antiguo Testamento, léete bien los Salmos, léete bien las historias de Israel, de la conquista. Vas a aprender una guerra espiritual como toca, sin desviaciones. Y aquí hay guerra espiritual, hermanos, porque esto fue tremenda, la guerra espiritual que hubo en aquel lugar. Dice que le despojó, le quitó el botín que tenía de una creación, de una humanidad totalmente en pecado. Él cayó en la trampa, él cayó en la trampa. Y Dios quiere glorificarse, hermanos. El versículo 5, fíjate bien aquí lo que ocurre. Cuando le anunciaron al rey de Egipto que el pueblo había huido, Faraón y sus siervos cambiaron de actitud hacia el pueblo y dijeron: ¿qué es esto que hemos hecho? Que hemos permitido que Israel se fuera dejando de servir. Hemos permitido, después de haber pasado el tiempo de luto por los primogénitos que habían muerto por las plagas, dice: ¿qué hemos hecho nosotros? ¿Pero somos tontos o qué? Hemos dejado que nuestra mano de obra se vaya. Hemos dejado que esta gente que nos daban la riqueza al país se hayan marchado. Hemos permitido. ¿Cómo que has permitido? Tú no has permitido nada. A ti te han forzado. Te han hecho llegar hasta un punto en el que no pudiste aguantar más. Tú no permitiste nada. Tú no querías que se fueran. Pero fijaos bien que el padre de toda mentira actúa así. Hermano, si tú estás aquí, no es porque el padre de la mentira te haya dicho: vete un rato por ahí. Es porque no le ha quedado otra solución, porque ha sido vencido en la cruz del Calvario por un poder mucho mayor que el que tenía él. Esto es por lo que tú estás aquí, por lo que yo estoy aquí. Él no quería que te fueras. Y entonces dice: unció su carro, versículo 6, y tomó 600 carros escogidos y todos los demás carros de Egipto, con oficiales sobre todos ellos. Con oficiales. Hay una declaración de guerra total. Hay que matar. Y Moisés lo dice muy claro en el versículo capítulo 15:9. Dice: el enemigo dijo: los perseguiré, los alcanzaré, repartiré el botín, sacaré mi espada y mi brazo los destruirá. Esta era el propósito, era la idea que tenía Faraón contra aquella gente que se habían escapado, hermanos. Matar, robar y destruir. ¿Te suena esto? Es guerra espiritual, ¿eh? Puedes tomar ejemplo. Y aquí empieza la guerra espiritual contra nosotros, querido hermano, cuando tú y yo nos hemos escapado por el poder de Dios del poder de Satanás. Aquí empieza la guerra. Aquí está. Y hermanos, es una verdadera pena que no entendamos esto muchas veces. Porque vienen a por nosotros. Lo he dicho muchas veces y no me cansaré. A veces me dicen: es que te repites. Bueno, en este tiempo yo estoy viviendo esta historia y la voy a comunicar. En otro tiempo viviré otra historia. Hermanos, vienen a por nosotros. Créetelo, créetelo. Ojalá el Espíritu Santo grabara en nuestro corazón esta verdad que está siendo experimentada por un montón de personas. Pero hay otra cosa, hermano. El mundo, el sistema donde vivimos, hace 1000 cosas para que no nos enteremos de esta realidad. No vemos la cosa, hermanos, no lo vemos. Hay muchas distracciones, hay muchas cosas. Incluso a veces en la misma iglesia se hacen cosas que impiden ver esta realidad. Lo vuelvo a repetir lo que dijo Moisés en 15:9.
El enemigo dijo, los perseguiré, alcanzaré, repartiré el botín, sacaré mi espada y mi brazo los destruirá. Los que nos hemos arrepentido y hemos sido sacados por Jesús, nos hemos hecho enemigos del enemigo. Antes vivíamos así, íbamos siendo llevados por la corriente, por el sistema. No pasaba nada, hacíamos su voluntad. Dice que actuábamos de acuerdo a los pensamientos, a los deseos de la carne, y esto pues estaba dentro del sistema, dentro de la corriente de este mundo. Pero cuando hemos sido sacados de aquí, nos hemos convertido en quinta columnistas. Gente que conoce cómo actuaba el enemigo en su vida y que hoy puede decir, cuidado, porque esto es lo que hay. Yo he vivido esto, yo he sido sacado. Cuidado, ¿quieres salir tú también? Esto es tremendo. Por eso dice que nos quiere eliminar. Hermanos, a partir de aquí, de este tiempo en que has sido sacado, quiero o querría que el Señor te mostrase que hay una tremenda guerra espiritual contra ti. Satanás está rabioso porque te escapaste un día y quiere aniquilarte. Lo puedes escribir bien claro. Quiere aniquilarte. Quiere eliminarte en todos los aspectos. Entonces, si haces este razonamiento, si Satanás está rabioso contra mí, si quiere aniquilarme, si quiere eliminarme, si es el segundo poder del universo, ¿por qué estoy todavía aquí? Porque el primer poder del universo, que es Jesucristo, que es Dios, que es el Espíritu Santo, te está guardando, querido hermano. Esta es tu realidad y no hay otra. No busques por ahí excusas, no busques por ahí explicaciones, porque esta es la realidad que hay. Y entonces dice aquí el versículo 10, y al acercarse Faraón, los hijos de Israel alzaron los ojos, y he aquí, los egipcios marchaban tras ellos. Entonces los hijos de Israel tuvieron mucho miedo. Debieron ver una polvareda tremenda a lo lejos, y un ruido de caballos que estaban pisando el suelo, de cascos de caballo, y dicen, ¿qué es esto que está ocurriendo? Es el ejército de Faraón que viene tras de nosotros. Son conscientes del problema, son conscientes del peligro, son conscientes de esta realidad mortal que tiene detrás de ellos. Quizás vivieron un tiempo, no oían nada, no ven nada, corazón que no, como dicen, ojos que no ven, corazón que no siente, ¿verdad? Pero cuando ven aquello, dice que tienen gran temor, gran miedo. ¿Y qué ocurre aquí? Claman al Señor. Cuando somos conscientes de esta realidad espiritual, cuando vemos esto, es muy posible que tengamos miedo, pero hay una cosa. Entonces empezamos a clamar al Señor. Si no somos conscientes, vivimos como si no pasara nada. Pero cuando vemos esta realidad decimos, Señor, estoy perdido. Señor, ayúdame. Señor, ya no puedo más. Señor, yo por aquí no puedo ir. Señor, si tú no me echas una mano, yo no puedo. Estoy muerto de miedo. Estoy muerto de miedo. Una situación desesperada. Solo el poder de Dios los puede guardar. Entonces empiezan a clamar al Señor. Necesitamos una conciencia de la realidad. Ojalá el Señor en esta mañana nos dé conciencia. ¿Te acuerdas aquel del siervo de Eliseo? El hombre estaba asustadísimo porque veía un ejército tremendo allí delante. Era normal que tuviera miedo, era lógico o no. Se los querían eliminar. Pero Eliseo ora al Señor y dice, ábrele los ojos a este hombre. Hazle ver la realidad. Es verdad que están aquí estos. No los podemos obviar. A mí me hace mucha gracia, hermanos, que están por ahí viviendo como si estuvieran en Marte, como si no pasara nada, como si no hubiera ninguna lucha, como si no hubiera nadie que les quiera hacer daño. Pero Eliseo dice, es verdad que hay aquí esta gente, pero ábrele los ojos. Hazle ver que detrás hay uno que es más fuerte que ellos. Pero si, hermanos, si no somos conscientes de la realidad, no clamaremos al Señor. Continuaremos viviendo como si no pasara nada. Y esto es tremendo, esto es terrible. Es entonces cuando vienen los palos que no esperamos. Dios, hermanos, está esperando que clamemos. Pero no clamar por clamar, sino clamar, un clamor que sale de una conciencia de una realidad que estamos viviendo. Y entonces fíjate qué interesante. Dice así. Y dijeron a Moisés, ¿acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? O sea, no había sepulcros. ¿Para qué todo este camino? ¿Para qué todo este esfuerzo? ¿Para qué toda esta angustia? ¿Para qué toda esta necesidad que estamos pasando? Si ya nos podíamos haber muerto en Egipto y hubiéramos tenido agua y 4 legumbres. Fíjate qué interesante, hermano. Qué incongruencia, me lo digo a mí mismo, ¿verdad? Esto me lo aplico a mí.
pero ya, por una parte claman al Señor y por otra parte critican y acusan al líder que Dios ha puesto sobre ellos. No puede funcionar esto. Y me lo aplico a mí mismo porque no sería la primera vez que me ha ocurrido esto a mí, hermanos. Si este es el líder que Dios ha puesto, yo no puedo ir clamando al Señor por una parte y acusando al líder que Dios ha puesto allí. No tiene sentido. No tiene sentido. Es como aquel que dice, Señor, dirígeme, Señor, corrígeme. Y un día viene un hermano y dice, hermano, te pone la mano aquí y dice, hermano, por aquí no vas bien. Y aquella mano tiene una verruga. ¿Qué me haces tú? Una mano con una verruga me viene a corregir. Es la persona que Dios ha puesto allí. Es la persona. Pero esto para mí me cuesta mucho pasar por este camino. Soy consciente de esto. Pero sí que hay una incongruencia, ¿verdad? Hay una incongruencia. No podemos clamar a Dios y quejarnos del líder. Rechazar al líder enviado de Dios es rechazar a Dios. El pueblo no rechazó a Samuel. Cuando el pueblo pide un rey, dice, mira, Samuel, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Les voy a dar un rey, pero no te creas que te rechazan a ti, me están rechazando a mí. Y entonces, hermanos, viene una palabra profética. Una palabra profética en aquel momento. Era necesaria una palabra profética, hermano. Era necesaria una palabra profética porque el pueblo había perdido la visión, había perdido el orden, había perdido la lógica. Ya no sabía por dónde estaba. Necesitaban una palabra profética. Y es aquí cuando dice, y cuando digo una palabra profética, digo una palabra que viene de parte de Dios. Que aquel profeta repite lo que Dios le está diciendo. De forma expositiva o de forma predictiva, sea como sea. Pero esta es la palabra profética que necesitaban. No temáis. Estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy por vosotros. Porque los egipcios a quienes veis, habéis visto hoy, nunca más los volveréis a ver. El Señor peleará, aquí está predictivamente, el Señor peleará por vosotros mientras vosotros quedáis callados. Pero quedaos calladitos. Quedaos calladitos porque la forma que tenéis que hablar es el rema diabólico que destruye, que mata. Callaos calladitos mientras el Señor va a actuar. Cállate la boca. Cállate y mientras Dios va a actuar. Como dice la palabra en el Salmo, estate quieto y conoce que yo soy Dios. Porque hay una palabra que es el rema de Dios que puede traer vida, que puede traer victoria, pero está también el rema del diablo. Es el rema que va a traer destrucción, que va a traer angustia, que va a traer muerte. Cállate, cállate. Hermanos, yo creo que Dios habla proféticamente a su pueblo muchas veces. Y no siempre por este ungido o gurú o chamán que podemos pensar. Cualquier persona puede tener una palabra profética para nosotros. Acordaos de Jetro, era un sacerdote de él. Acordaos de Balaam, fíjate tú, y llevaba una palabra profética. Cualquier persona, cualquier hermano, cualquier hermana, quizás considerado pequeño para nosotros, una piedra puede hablarnos, puede dar una palabra profética. Recuerdo un tiempo en que Charo y yo, hacía poco que nos habíamos convertido y estábamos pasando un tiempo tremendo. Tremendo. Un hijo se le come un dedo al mono, que allí está, el del mono, el del dedo. Otro se tira por un segundo piso, al otro le atropella un coche. Bueno, tremendo, tremendo. No había dinero, no había nada. Teníamos problemas con la suegra, teníamos problemas con todo el mundo. Un tiempo criminal que no se lo aconsejo a nadie. Y no sabíamos ya ni por dónde ir. Esto desde que nos convertimos, porque antes las cosas no nos iban tan mal. Por lo menos pensábamos que nos iban tan mal. Y un día, por la tarde, a eso de las 3 de la tarde, llaman a la puerta de mi casa. Y se presenta una ancianita, una anciana, que casi pobrecita no podía. Se cogió un taxi para venir a mi casa. Vivíamos allí en la avenida de Picasso en aquel tiempo. Y nos llama a la puerta. Digo, ¿y qué hace usted aquí? Dice, no, es que vengo a traeros una palabra de parte del Señor. Nos quedamos así, Charo y yo, bastante sorprendidos, ¿verdad, Charo? Se sentó y nos dijo, mira, hermanos, os vengo a decir que todo esto que estáis pasando no ocurre por casualidad. Dios quiere probaros, porque después os va a dar un trabajo, un camino. Pero ahora tenéis que ser probados. Era el tiempo de nuestro desierto. No sabíamos por dónde ir, pero aquella palabra profética de aquella mujercita que casi no podía ni caminar, nos sacó adelante y nos hizo caminar un trecho más.
Cualquier hermano puede tener una palabra profética. Ahora bien, cuidado. Cuidado con el Señor me ha dicho, hermanos, porque tienes que estar muy claro y muy seguro que te lo ha dicho el Señor, porque si no te lo ha dicho el Señor, puedes todavía marear más la perdiz, que se dice, y hacer más desgraciada a aquella persona que allí. Esto necesita tener una visión de responsabilidad tremenda. Si te lo ha dicho el Señor, dilo, pero no te fíes de ti, porque la puedes generar tú mismo. No te fíes de ti, porque la puede generar el enemigo en tu vida. Pero si es del Señor, dila. Por eso una palabra profética sin mucha ampulosidad, ¿verdad? Sin impostar la voz y sin ponerse en plan dramático. Hermano, escucha que el Señor... No, puede ser una palabra. Hermano, mira, el Señor me ha dicho que te diga esto. Y si es del Señor, se va a cumplir. Y si no es del Señor, le vas a hacer más daño a aquel hermano todavía. Cuidado con esto, es muy importante, ¿no? Entonces, hermanos, ¿qué dice aquí? Y voy terminando ya. La palabra es lo que nos va a sacar del atolladero. Pero tenemos que callar y dejar actuar al Señor. Hermanos, Moisés estaba allí, el hombre, yo creo que con toda la crítica que tenía, con toda esta murmuración que había, el hombre se quedó sin fuerza, se quedó parado, porque, hermanos, la crítica y la maledicencia anulan el liderazgo, por lo menos lo hacen, le influyen bastante, ¿verdad? Y Dios le tiene que decir a Moisés, y tú, Moisés, ya deja de orar, deja de clamar. Coge y ponte en marcha, hombre, que aunque ellas no reconozcan tu autoridad, yo te he dado la vara de autoridad, ponte en marcha. Quizás no te la reconozcan la autoridad, pero yo te he dado la autoridad, ponte en marcha, deja de clamar a mí. Y cuando Moisés puede vencer con esta palabra toda la situación de angustia que estaba viviendo, coge la vara, se dirige hacia el mar y al pueblo le sigue. Hermano, al mirar atrás estoy convencido que te vendrán muchos porqués. Algunos quizás ya te los habrás respondido. Otros te estarás preguntando todavía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me está ocurriendo esto? Hay dos maneras o dos formas en que se nos intentan explicar lo que nos ocurre. Es que, claro, lo que está pasando son consecuencias de tu mal hacer, es que lo haces mal. Estás funcionando muy mal, estás equivocando en todo, no estás yendo por el camino que toca. Puede ser que sea así, y entonces tenemos que rectificar. Otra respuesta así, en plan espiritual, entre comillas, puede ser el enemigo. El enemigo te está dando palo por todas partes. Te está dando caña por todas partes. Tienes todo el ejército del infierno sobre ti. Puede ser que estamos pasando un tiempo donde el enemigo nos esté dando mucha caña. Pero puede haber una tercera vía sin descartar estas dos. ¿Qué pasa? ¿Qué nos dice Éxodo? Nos dice algo que para mí es importante, sin dejar de tener en cuenta estas otras dos. Nos dice que el pueblo estaba allí porque había seguido el consejo de Dios. Que Dios había permitido que el pueblo estuviese en aquel momento porque el pueblo había sido obediente al mandato de Dios. Porque el pueblo se dejó girar e ir para el sur en vez de para el norte. Y ahora se encontraba en esta situación tremenda. Porque Dios permitió, porque el pueblo era obediente. Quizás, hermano, estás en una situación que estás en ella por tu obediencia a Dios. Necesitamos ver lo que está ocurriendo. Puede ser por las dos causas anteriores, pero también puede ser que estés siendo obediente a Dios y ahora estés en una situación que no encuentras ningún porqué. Y es aquí donde el pueblo clama a Dios y te dice, Señor, yo quiero estar en tu voluntad. Si no lo hago bien, ayúdame a cambiar, pero yo creo que esto lo estoy haciendo bien. Job tenía claro lo que le estaba ocurriendo. Tenía clarísimo, no se deja manipular por ninguno de sus amigotes. Hermano, el pueblo estaba en aquella situación porque Dios le había llevado hasta allí. ¿Por qué? Yo no lo sé, yo no soy Dios, no te puedo dar explicaciones. Pero sí que es bueno que tengas en cuenta esta tercera vía. Él ha soportado nuestras rebeliones, nos ha disciplinado, nos ha permitido que pasáramos por la aflicción un montón de tiempo, pero estará con nosotros hasta el final del camino. Cuando cantamos aquella canción Ebenecer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Pero piensa una cosa, si nos ha ayudado hasta aquí, nos va a ayudar hasta allí. Y nos va a ayudar a atravesar el Mar Rojo.
Nos va a ayudar a atravesar el Jordán, porque hemos sido bautizados en el Mar Rojo y en el Jordán en Cristo Jesús, que murió y resucitó, hermano. Tú has sido ya bautizado, por tanto, Canaán está allí. En el momento que Dios quiera, allí entrarás, hermano. Pero esta es la realidad. El Espíritu Santo, sin darnos cuenta, quizás consciente o inconscientemente, no te das cuenta, pero Él nos guía. Él está aquí. Él está aquí. Permitirá quizás que caigamos, girará caminos, hará que ocurran cosas raras que no podemos explicar, pero Él está aquí. Y esta fe es la fe de Éxodo, que a pesar de todo les saca de un lugar y les va a llevar al otro. Vamos a orar al Señor. Señor y Padre, queremos pedirte, Padre, que esta fe, Señor, sea la que nos lleve, la que nos guíe, que no podamos ser manipulados por el mundo, manipulados por tantas palabras, manipulados por tantas cosas, Señor, manipulados por tantos diosecillos externos e internos que nos quieren llevar por el camino que ellos quieren. Señor, gracias porque consciente o inconscientemente tú estás aquí con nosotros, estás comprometido con nosotros hasta que lleguemos a Canaán. Señor, bendigo a esta iglesia, bendigo a mis hermanos. Ayúdanos, Señor, a ir en tu voluntad adelante, Padre. En el nombre de Jesús, amén. El Señor os bendiga, hermanos. Os invitamos a poneros de pie y vamos a cantar un coro que habla